Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo, te doy una bienvenida especial. Asegúrate de quedarte hasta el final y si te gusta lo que escuchas y ves, no olvides darle a ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderte nada de lo que traemos. Hoy vamos a desmenuzar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que involucra a dos nombres que ustedes conocen muy bien, Yaman y Demet Özdemir. El título lo dice todo, y la intriga está servida. ¿Yaman admitirá su error sobre Demet Özdemir? ¿Y cuál es ese tema que lo delata? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, las especulaciones y lo que la prensa y los fans están diciendo. Ya saben que en este canal nos encanta traerles la información más jugosa y analizada del mundo del entretenimiento, y lo que ha sucedido con Yaman y Demet Özdemir es sin duda una historia que no podemos dejar pasar. Hemos visto mucho movimiento en sus vidas personales y profesionales, y parece que hay una situación en particular que ha puesto a Yaman bajo el microscopio. Vamos a ir paso a paso, desentrañando esta historia para entender qué ha pasado, por qué es importante y qué significa para el futuro de su relación o su imagen pública. Yaman, para quienes no lo recuerden o necesiten un refresco, es una figura que ha ganado muchísima popularidad. Su carisma, su talento y su presencia en la pantalla lo han convertido en uno de los actores más buscados y admirados. Y por el otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz que no necesita presentación. Su belleza, su talento y sus proyectos la han posicionado como una de las grandes estrellas de Turquía y a nivel internacional. La conexión entre ambos, ya sea profesional o personal, siempre genera un revuelo, y esta vez no ha sido la excepción. La pregunta clave que nos hacemos hoy es sobre un posible error de Yaman y cómo Demet Özdemir podría ser el tema que lo delata. ¿De qué tipo de error hablamos? ¿Fue algo que dijo, que hizo, o quizás algo que omitió? Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de rumores y teorías. Los fans están divididos, algunos defendiendo a Yaman, otros buscando respuestas, y todos con la esperanza de entender qué está sucediendo detrás de cámaras o en la esfera privada de estas celebridades. Hemos estado rastreando las noticias, leyendo los artículos de las revistas especializadas y, por supuesto, echando un ojo a lo que la gente comenta en las redes. Y hay indicios, pequeñas pistas que apuntan hacia una situación específica donde Yaman podría haber metido la pata. Se habla mucho de comentarios, de publicaciones, e incluso de ciertas actitudes que no han pasado desapercibidas. La clave está en cómo estos elementos convergen y apuntan a un posible arrepentimiento o necesidad de rectificación por parte de Yaman. Pensemos en la dinámica que suelen tener las celebridades. A menudo sus vidas son analizadas hasta el mínimo detalle. Un comentario inoportuno o una foto mal interpretada, una reacción exagerada, todo puede ser magnificado y convertirse en un tema de debate público. Y en el caso de Yaman y Demet Özdemir, que tienen una base de fans tan apasionada, cualquier chispa puede encender una hoguera. El tema que lo delata podría ser algo tan sencillo como una palabra mal elegida en una entrevista, una publicación en redes sociales que se borra rápidamente, o incluso una interacción pública que genera controversia. Lo interesante es cómo estas acciones, aparentemente pequeñas, pueden tener un gran impacto, especialmente si involucran a una figura tan querida como Demet Özdemir. Ahora, ¿por qué Yaman admitiría su error? La respuesta más probable es para calmar las aguas, para reparar el daño a su imagen o, lo que es más importante, para preservar una relación o una amistad. En el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y mantener la armonía es fundamental. Si Yaman cometió un error, y este error involucra o afecta a Demet Özdemir, es natural que exista la presión, tanto interna como externa, para que haya una corrección. Hemos visto reportes de que Yaman ha estado más reservado de lo usual últimamente, o que ha evitado ciertos temas en entrevistas. Esto, sumado a los rumores, nos hace pensar que sí, hay algo ahí. Las especulaciones apuntan a que podría haber habido alguna declaración o acción de Yaman que no fue bien recibida por Demet Özdemir, o que generó un malentendido. Quizás algo relacionado con un proyecto en el que trabajaron juntos, o incluso algo más personal. Uno de los aspectos más intrigantes de esta historia es el silencio que a menudo rodea a estas situaciones. Las celebridades suelen ser muy cuidadosas con lo que dicen públicamente y cuando hay un posible error, a menudo prefieren manejarlo de forma privada. Sin embargo, en la era de la información instantánea, es muy difícil mantener algo así en secreto por mucho tiempo.
Consideremos los posibles escenarios. Podría ser que Yaman haya hecho un comentario sobre Demet Özdemir en una entrevista que luego se salió de contexto o fue interpretado de mala manera. O quizás en un evento público tuvo una reacción que no fue la esperada y que molestó a Demet. Las redes sociales son implacables y una vez que algo se publica, es casi imposible de borrar por completo. Los fans, con su aguda observación, detectan hasta el más mínimo detalle. ¿Qué tipo de error sería tan significativo como para que Yaman tuviera que admitirlo? Podría ser algo que trivializara el trabajo de Demet, que cuestionara su talento, o incluso algo que pareciera una falta de respeto. Dada la admiración que el público tiene por ambos, cualquier cosa que ponga en duda su profesionalismo o su integridad sería motivo de preocupación. Y el hecho de que Demet Özdemir sea el tema que lo delata sugiere que ella es el centro del asunto, o al menos la persona a la que el error de Yaman está directamente relacionado. Esto podría significar que fue algo que le afectó directamente, o que su nombre fue mencionado de una manera que requirió aclaración. La prensa turca, que siempre está atenta a los movimientos de estas estrellas, ha recogido fragmentos de información y los ha interpretado de diversas maneras. Algunas fuentes sugieren que hubo un conflicto o desacuerdo entre ellos, mientras que otras apuntan a una malinterpretación que Yaman desearía aclarar. Es importante recordar que gran parte de lo que se dice en el mundo del espectáculo son especulaciones y rumores. Sin embargo, a veces estos rumores tienen una base de verdad, y es cuando las celebridades se ven obligadas a abordar la situación. La pregunta ahora es si Yaman dará el paso. ¿Será que veremos una declaración oficial, una disculpa pública, o quizás una entrevista donde aclare los hechos? El tiempo dirá. Lo que sí es seguro es que la atención está puesta en él, y la expectativa de una admisión de error, o al menos una explicación, está latente. Imaginemos cómo sería esa admisión. Sería un momento crucial. Para Yaman significaría mostrar humildad y valentía. Para Demet Özdemir, sería la validación de sus sentimientos o de la situación que haya podido vivir. Y para los fans, sería el cierre de un capítulo de incertidumbre. Los fans de ambos actores son muy protectores y están muy conectados con sus ídolos. Cuando sienten que algo no está bien, lo expresan. Y en este caso parece que ha habido una conexión entre un posible error de Yaman y la figura de Demet Özdemir que ha llamado la atención de muchos. Podríamos estar hablando de algo que sucedió durante la filmación de algún proyecto juntos, o quizás en algún evento social. Las fotos, los vídeos cortos, las menciones en entrevistas, todo puede ser analizado y reanalizado. Y cuando hay un patrón de comentarios o acciones que apuntan en una dirección, la gente empieza a sacar conclusiones. Lo que hace que esta historia sea tan cautivadora es la posibilidad de ver a una figura pública admitir un error. En un mundo donde a menudo se intenta proyectar una imagen de perfección, la vulnerabilidad y la honestidad pueden ser muy poderosas. Si Yaman decide dar este paso, podría ser un momento definitorio para su carrera y su reputación. Ahora, también debemos considerar la posibilidad de que los rumores sean exagerados o simplemente malinterpretaciones. A veces, la prensa sensacionalista busca crear drama donde no lo hay. Sin embargo, el hecho de que el tema persista y genere tantas discusiones sugiere que hay algo más que simple invento. ¿Qué podemos esperar de este tema que lo delata? Podría ser algo que se relaciona con la forma en que Yaman ha hablado de Demet en el pasado, o quizás algo que sucedió recientemente y que ha salido a la luz. La clave está en la conexión directa entre ambos y la aparente necesidad de Yaman de rectificar algo. La industria del entretenimiento turco es muy dinámica y las relaciones entre actores son un foco constante de atención. Las amistades, los romances, las colaboraciones, todo es analizado al detalle. Y cuando hay un indicio de conflicto o error, la expectación crece. Si Yaman admite su error, ¿cómo se desarrollarán las cosas? ¿Será suficiente para reparar cualquier daño? ¿Cómo reaccionará Demet Özdemir? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que mantendrán a los fans al borde de sus asientos. En resumen, la historia de Yaman y Demet Özdemir, y el supuesto error de Yaman que la involucra, es un ejemplo perfecto de cómo la vida de las celebridades está bajo el escrutinio público. El título, Yaman admitirá su error sobre Demet Özdemir, el tema que lo delata nos sugiere que hay una situación específica, un tema que ha puesto a Yaman en una posición donde podría verse obligado a admitir algo. Las especulaciones apuntan a que este error podría ser algo que dijo o hizo y que afectó a Demet Özdemir, generando controversia o malestar.
La presión de los fans, los medios. Y quizás la propia Demet, podría llevar a Yaman a dar un paso adelante y aclarar la situación, admitiendo su falta. Lo que esperamos es honestidad y transparencia. Ya sea un error de juicio, una palabra mal elegida o una acción desafortunada, la forma en que Yaman maneje esta situación será muy reveladora. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores y las especulaciones del mundo del espectáculo. Hemos explorado la intriga detrás del título y las posibles implicaciones para Yaman y Demet Özdemir. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por acompañarnos en este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea especial. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Yaman admitirá su error? ¿Cuál creen que es ese tema que lo delata? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y creen que les aportó algo interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de estar al día con todos nuestros futuros vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas estrellas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.